Fuego y cenizas. Capítulo 3. Historia narrada por Sara Liz para Catam MX. El reloj en el puente marcaba las 3:17. 6 horas. Habían pasado exactamente 6 horas desde que Rick Hunter había desaparecido del radar. En cualquier otro día, 6 horas apenas representaba un cambio de guardia. Aquella noche parecía una eternidad. Todo mundo había vuelto a sus actividades. El puente del SDF-1 seguía vivo. Las pantallas proyectaban rutas de navegación. Los radares barrían el espacio una y otra vez. Las computadoras analizaban millones de datos por segundos. Los oficiales intercambiaban reportes con una precisión de siempre. Todo funcionaba. Todo continuaba, como si el universo ignorara que una de las personas más importantes de aquella nave había desaparecido. Por eso todos seguían ahí, porque nadie podía aceptarlo aún. Lisa Hayes permanecía inmóvil frente a la gran pantalla táctica. No había abandonado su puesto. Su uniforme comenzaba a arrugarse. Su cabello, siempre impecable, caía ahora sobre uno de sus hombros. Tenía los ojos enrojecidos, pero nadie se atrevía a sugerirle descanso. Patrulla Delta, informe. La voz salió firme, casi fría. Una voz que pertenecía a una comandante, no a una mujer desesperada. La respuesta llegó inmediatamente. Negativo, comandante. Silencio. No encontramos restos de fuselaje. Negativo. No hay emisiones de energía. Negativo. No existe rastro térmico. Negativo. Continuaremos hacia el cuadrante 38. Lisa observó el enorme mapa estelar. Miles de puntos, miles de trayectorias, miles de posibilidades y un solo espacio vacío, el lugar exacto donde Rick había desaparecido. No aparecía ninguna marca especial, solo unas coordenadas acompañadas por una fría notación informática. Piloto desaparecido. Lisa sintió una punzada en el pecho. Desaparecido. Aquella palabra era insoportablemente pequeña. No describía el último segundo de Rick. No decía que su voz había quebrado. No decía que ella había escuchado su respiración antes de que las interferencias devoraran la comunicación. No decía que podía escuchar aquel último momento. Lisa, cada vez que cerraba los ojos. A unos metros de ella, Vanessa terminaba de recibir otro informe. Patrulla Sigma regresando. Autorice aterrizaje. Sí, comandante. Kim levantó la vista desde la consola. Dudó apenas un instante. Combustible crítico. Lisa no apartó la mirada del radar. Reabastecimiento inmediato. ¿Y después? Ella respondió sin vacilar. Regresarán al área de búsqueda. Las otras operadoras intercambiaron una mirada. No era desobediencia, era preocupación. Aquellos pilotos llevaban horas volando sin descanso, pero ninguna se atrevió a discutir. Entendido. Las manos de Lisa descansaban sobre la consola. Parecían tranquilas. Solo Claudia, situada a unos metros detrás, alcanzó a ver que los nudillos comenzaban a ponerse blancos por la fuerza con la que apretaba el borde metálico. El almirante Global observó la escena desde su puesto. Había servido durante décadas, había visto caer ciudades, había perdido compañeros, había firmado listas interminables de bajas, conocía el rostro del duelo y sabía reconocerlo incluso cuando llevaba uniforme de oficial. Se acercó lentamente. ¿Capitán Hayes? Lisa no respondió de inmediato. Seguía observando el vacío del mapa. ¿Capitana? ¿Alguna novedad? Ninguna. La respuesta fue casi un susurro. Exedor levantó la cabeza desde su estación científica. He vuelto a analizar la descarga energética. Lisa giró apenas unos centímetros. Resultado: no coincide con ninguna tecnología Centraedi registrada. El puente quedó en silencio. Explíquese. No fue una explosión.
Las manos del anciano Centraedi comenzaron a moverse sobre la consola. En una pantalla apareció una simulación. Fue una alteración localizada del espacio. Global frunció el ceño. ¿Como un pliegue espacial? Más pequeño, muchísimo más inestable. Lisa dio un paso hacia la pantalla. ¿Eso significa que Rick pudo ser desplazado? Exedor tardó varios segundos en responder. Es una posibilidad, ínfima, pero es una posibilidad. Aquella palabra bastó para devolverle algo del aire, posibilidad. No era una certeza, pero tampoco una sentencia. Entonces, ¿podría seguir vivo? Exedor bajó lentamente la mirada. No puedo afirmarlo, pero tampoco puede negarlo. El científico permaneció en silencio. Lisa volvió inmediatamente al mapa. Amplíen la búsqueda, otros 200 kilómetros. Global intervino. Lisa... Ella no lo dejó terminar. Mientras exista una posibilidad, seguiremos buscando, dijo con la voz apenas temblorosa. En el hangar principal, el SDF-1 estaba extrañadamente silencioso. No era el silencio habitual del mantenimiento, era otro, pesado, incómodo. Los mecánicos trabajaban sin hablar. Las herramientas sonaban demasiado fuerte. Las luces reflejaban el metal de los Baritex alineados después de la batalla. Solo uno de aquellos permanecía vacío. El del Skull 1. Max Sterling continuaba sentado frente a aquella plataforma vacía. Todavía llevaba el traje de vuelo. El casco descansaba entre sus manos. No recordaba cuánto tiempo llevaba ahí, quizás minutos, quizás horas. Cada vez que levantaba la vista, esperaba ver el Baritec blanco entrar lentamente por la compuerta principal, con el fuselaje destrozado, con Rick haciendo alguna broma absurda, con los mecánicos protestando que otra vez tendrían que reconstruir media nave. Pero el hangar sería inmóvil. Un joven mecánico se acercó con cautela. «¿Capitán Sterling?» Mac levantó la vista. Su casa ya fue revisado. Silencio. Presenta daños menores. Otro silencio. Podemos dejarlo listo para despegar en 40 minutos. Max tardó varios segundos en responder. Sí, déjenlo preparado. Sí, señor. El muchacho dio media vuelta. Después volvió. ¿Lo encontraremos? Max permaneció mirando el espacio vacío. Finalmente respondió con honestidad. No lo sé. Era la primera vez que pronunciaba aquellas palabras y le dolieron. Se puso de pie lentamente. Caminó hacia la plataforma de Rick. El mecánico de mantenimiento todavía no había retirado la caja de herramientas que siempre utilizaba para revisar el Skull 1. Sobre ella descansaba un pequeño desatornillador magnético. Rick siempre lo perdía, siempre. Max sonrió apenas. Recordó una discusión ocurrida apenas 3 días antes. ¿Otra vez me robaste mi destornillador? Rick había levantado ambas manos. Yo jamás haría algo tan bajo. Está en tu bolsillo. Rick se metió la mano, encontró el destornillador. Lo observó sorprendido. Mira qué curioso, debe haberse mudado solo. Max había terminado riéndose, como casi siempre. La sonrisa desapareció tan rápido como había llegado. Tomó el desatornillador, lo sostuvo unos segundos. Después volvió a dejarlo exactamente en el mismo sitio. Regresa por él, por favor, dijo. Pero las palabras no habían abandonado sus labios, se habían quedado atrapadas dentro de él. Muy lejos del hangar, en algún lugar perdido entre millones de kilómetros de oscuridad, un diminuto punto rojo comenzó a parpadear. Era apenas una luz de emergencia, débil, intermitente, pero seguía encendida, y alguien, atrapado dentro de aquella cabina destrozada, todavía luchaba por mantenerse con vida. En el camarote de Lisa, las puertas se cerraron detrás de ella con un suevo siseo hidráulico. Por primera vez, Lisa se encontraba completamente sola. El silencio del camarote era casi insoportable. No había alarmas, no había operadores, no había informes. Solo el zumbido constante de los motores del SDF-1. Permaneció inmóvil junto a la puerta. No recordaba haber llegado ahí. Ni siquiera podía recordar haber obedecido la orden de Global.
Sus piernas simplemente habían seguido caminando. Frente a ella, todo permanecía exactamente igual que aquella mañana. La lámpara de lectura, el informe táctico descansaba abierto sobre el escritorio. La chaqueta colgaba perfectamente acomodada y sobre una pequeña mesa continuaba una taza de café. Lisa se acercó lentamente, la tomó entre las manos. Estaba completamente fría. Una tenue marca de café seco recorría el borde y sonrió con tristeza. Te dije que lo terminaras. Rick siempre dejaba el café a la mitad. Afirmaba que era mejor el café que se olvidaba mientras se hablaba con alguien. Ella siempre respondía que eso era una tontería. Él insistía. Entonces deja que se enfríe, así tendremos que seguir hablando mientras preparo otro. Aquella conversación había ocurrido decenas de veces. Ahora la taza parecía pesar varios kilos. Lisa la sostuvo contra el pecho y cerró los ojos. Por primera vez desde que Rick desapareció, su uniforme dejaba de protegerla. Los recuerdos llegaron sin permiso. Rick entrando al puente con aquella sonrisa imposible. Rick discutiendo porque nuevamente había entregado un informe tarde. Rick saludando exageradamente a Claudia. Rick haciendo reír incluso a Global. Rick. Siempre Rick. Y entonces apareció el último recuerdo, antes del combate. Él había pasado por su oficina llevando 2 vasos de café. Traje combustible para una capitana demasiado estricta. Ella ni siquiera levantó la vista del escritorio. Está prohibido entrar aquí con bebidas calientes. Entonces la tomaré por los 2. ¿Hunter? Sí. Mañana hablaremos de ese permiso. Rick sonrió. Eso significa que ya aceptaste. Significa que sobrevivirás a esta misión. Eso suena mucho mejor. Había permanecido unos segundos observándola, como si quisiera decirle algo más, pero solo caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió última vez. Te veo en el hangar. Lisa había contestado sin levantar la vista de los documentos. Es una orden. Él sonrió. Sí, claro. Lisa sintió un nudo en la garganta. Si hubiera sabido, si hubiera imaginado siquiera por un instante, lo habría abrazado, lo habría besado más, le habría dicho lo mucho que lo amaba. En cambio, habló de permisos administrativos. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente, después otra y otra, hasta que terminó sentada sobre la cama, abrazando aquella taza como si todavía pudiera conservar un poco del calor de Rick. No lloró como oficial, lloró como una mujer que acababa de perder al hombre de su vida. En el puente, Global permanecía de pie observando el enorme ventanal. Detrás de él, las estrellas parecían inmóviles. Claudia se acercó en silencio. ¿Está dormida? El capitán negó lentamente. No. Llorando, Global no respondió, no hacía falta. Claudia comprendió inmediatamente. Miró el mapa. Las patrullas comenzaban a regresar una por una, otra vez sin respuestas. Recordó a Roy. También después de su muerte, ella había permanecido noches enteras esperando escuchar unos pasos en el pasillo. Durante semanas, creyó reconocer su voz, su risa, incluso su perfume. El duelo tenía formas muy crueles de engañar al corazón. Miró el punto vacío en el radar. Rick está vivo. Global volvió lentamente la cabeza. ¿Eso cree? No. Lo necesito, dijo ella en un suspiro. El almirante suspiró también. Yo también. Durante varios minutos ninguno habló. Finalmente, Exedo rompió el silencio. Almirante, informe. La anomalía espacial continúa disipándose. En la pantalla apareció una representación tridimensional. Era como una enorme cicatriz suspendida en el vacío, inestable, extraña, casi antinatural. Nunca había visto algo semejante, murmuró Exoder. ¿Podría repetirse?, preguntó Claudia. No lo sé. ¿Podría devolverlo? El anciano científico tardó demasiado en responder. No lo sé. Aquella respuesta dejó al puente completamente mudo. En el hangar principal, Max seguía ahí. No había podido marcharse. Los mecánicos terminaban de reparar pequeñas averías en los Varitek.
Uno de ellos retiró la placa con el número de mantenimiento del Skull 1. Dudó. Miró a Max. ¿La guardo? Max negó con firmeza. No, pero déjala donde está. El mecánico obedeció. Aquella plataforma seguía perteneciendo a Rick. Nadie iba a ocuparla. Max caminó lentamente alrededor del espacio vacío. Cada herramienta parecía esperar a su dueño. Hay una escalera, un juego de llaves, un panel en electrónico abierto. Todo permaneció detenido, como si el tiempo también estuviera esperando. Se inclinó sobre el ala de su propio Varitech. La pintura representaba profundas marcas de combate. Rick seguramente habría dicho una estupidez sobre ellas. Son cicatrices, ahora vuela más rápido. Max sacudió la cabeza. Idiota. Susurró las palabras con cariño. Después levantó la vista hacia el enorme portón del hangar. Más allá solo existía espacio, oscuro, infinito. Y por primera vez, desde que había ingresado al ejército, Max sintió miedo. No miedo de morir, sino miedo de no volver a ver a uno de sus mejores amigos. Su alma ya estaba fracturada con la muerte de Mirilla, y ahora, con esto, temía que se rompiera por completo. En algún lugar del espacio, Rick Hunter abrió suavemente los ojos. Las luces rojas seguían parpadeando. El indicador de oxígeno descendía lentamente. 2:41. 2 horas 40 minutos. Eso era todo lo que tenía. Inspiró profundamente. Una punzada atravesó su costado. Probablemente tenía varias costillas fracturadas. El brazo izquierdo seguía sin responder, pero su mano derecha aún funcionaba y eso bastaba. Retiró el panel de mantenimiento situado debajo del tablero principal. Decenas de cables colgaban completamente chamuscadas. Bueno, dijo, he visto cosas peores. Era mentira, nunca había visto algo peor. Tomó una linterna de emergencia. La luz apenas iluminó el interior. Los circuitos parecían haber sido fundidos desde adentro, no por una explosión, sino por una descarga. Algo había atravesado todos los sistemas simultáneamente. Rick respiró lentamente. Piensa, ¿qué haría Lisa? Sonrió. Probablemente decirme que deje de improvisar. Después pensó en Max. Max jamás improvisaba. Siempre analizaba primero. Así que hizo exactamente eso. Comenzó a revisar cable por cable, con calma, con paciencia, minuto tras minuto, hasta que encontró algo, un diminuto fusible, completamente derretido. Rick volvió a sonreír. Te encontré. Buscó dentro del compartimento de emergencia. Había un fusible de repuesto, uno solo. Lo sostuvo entre los dedos. Vamos, no me falles. Lo colocó cuidadosamente. Giró el interruptor principal durante un segundo y no ocurrió absolutamente nada. Después, la cabina vibró. Una luz verde apareció sobre el tablero. Sistema auxiliar restablecido. Rick soltó una carcajada. Sí. Inmediatamente tomó el comunicador. Skull 1 al SDF-1. Silencio. Skull 1 al SDF-1. Silencio. Lisa, solo estática. Probó otra frecuencia. Nada. Una más. Nada. La energía había regresado, pero la antena seguía completamente destruida. La sonrisa desapareció lentamente. Miró el indicador de oxígeno. 2 horas con 26. Seguía atrapado, seguía completamente solo, pero tenía electricidad, y mientras existiera una posibilidad, Rick Hunter no pensaba rendirse. Levantó nuevamente la vista hacia la inmensa oscuridad. En algún lugar de aquel océano infinito estaba Lisa, estaba Max, estaba el SDF-1, y aunque no pudiera escucharlos, estaba completamente seguro de una cosa. Ellos seguían buscándolo. Sin saberlo, esa misma certeza mantenía con vida a ambos lados del universo. Continuará. ¿Qué tal les pareció este capítulo? Creo que la vez pasada fue demasiado corto y decidí reescribir esta parte. A lo mejor por eso se va a sentir un poco diferente, porque
estaba avanzando muy rápido y siento que esto merecía más profundidad para que podamos entender un poquito de qué es lo que está pasando por la cabeza, el corazón de todos nuestros queridos personajes. Así que espero lo hayan disfrutado y pronto tendremos un nuevo capítulo más. Así que por ahora me despido. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo en qué parte del universo nos estés escuchando. Yo soy Sara Liz para Catam MX. Bye.